Muy buenos días, Javier Artime. ¿Qué tal? Es un placer realmente tenerte hoy y poder conversar contigo un poco sobre algunos aspectos de la meditación, de la práctica budista. Tenemos hoy como invitado a alguien que lleva ni más ni menos que 40 años en el contexto de la práctica. Con 18 años, me parece increíble, con 18 años se encuentra con el budismo y empieza ahí tu trayectoria. Es una persona que explica con una gran claridad, sencillez y junto a la que meditando se puede conseguir fácilmente como mucha apertura en el corazón. Hay algo que le hace tremendamente natural, tremendamente y cosas que aparentemente pudieran ser difíciles son sencillas. Esta ha sido la experiencia que he tenido contactando con él y aquí le tenemos en el día de hoy. Javier, gracias por estar aquí. Hay una primera cuestión que sí me gustaría empezar a conversar. ¿Qué hace una persona tan joven? ¿Qué es lo que le llama y qué es lo que le lleva a conectar con una filosofía, una enseñanza como es la budista? Javier, a esa edad, a la edad de 18 años, que luego más tarde además te hiciste monje con 22, pero ¿qué es lo que te hace conectar una persona que está prácticamente saliendo a la vida? Sí, bueno, a mí es que ya desde niño me gustaba mucho el yoga. Yo tenía Ujú, un amigo que su madre era profesora de yoga y ya con 8 años, 9 años hacíamos yoga. Y bueno, y siempre me interesó Oriente, ¿eh? Y de alguna manera, pues mi religión, mi cultura no me llegaba, no me llegaba mucho. El cristianismo no me llegaba. Y bueno, y me atraía la filosofía del yoga. Entonces mi padre me regaló un libro cuando tenía 14 años de yoga, que era de Shivananda, y a partir de ahí que leía unas cuantas cositas de la filosofía hindú en este caso, pues yo ya me interesé en el orientalismo. ujú, Luego más tarde, pues ya me leí un libro de budismo, que había muy pocos en aquella época, había dos o tres nada más. Y ahí, cuando leí la filosofía del budismo tibetano, pues me gustó, me enamoró, me gustó. Me sentí identificado con esas enseñanzas, notaba que eran cercanas y ya me metí a estudiar, descubrí que había un centro budista en Barcelona, porque yo soy de Blanes, de un pueblo de Gerona, y ya descubrí allí a mi primer maestro, al venerable Lobsang Sultring. ujú. Y así empecé Ajá, ajá. a ir recibiendo enseñanzas allí de vez en cuando y así empecé. Ajá. De ahí diste el salto, incluso el paso de ser monje, estuviste ahí durante un tiempo. Eh, y en la actualidad estás prácticamente enseñando las enseñanzas de tu maestro. Sí que me gustaría conocer, Javier, quiénes han sido tus influencias más importantes, que nos cuentes las influencias dentro del contexto budista, de quienes has recibido enseñanzas. Bueno, he recibido de muchos maestros porque son muchos años, ¿no? Pero yo cuando conocí a Lobsang Sultring, que fue mi primer maestro, que fue el que me dio Ujú, refugio, que se llama, ujú, es esa pequeña ceremonia en la que tú ya entras en el camino del Dharma, ujú, ese maestro a mí me inspiró mucho, me inspiró mucho. Porque de alguna manera yo era bastante incrédulo, ¿eh? Pensaba, bueno, a lo mejor este hombre es majo, pero a lo mejor el budismo no es tan bonito como yo me estoy imaginando, en fin. Entonces yo me fui a Nepal. Cuando tenía 19 años me fui a Nepal para conocer a los budistas allí, in situ. Y allí ya conocí a Geshe Yampa Konchok, que ya también falleció, que dio un curso allí sobre el Lorik, sobre la mente y cognición, y ya me quedé mm, enamorado del todo. Ese fue otro maestro que me inspiró mucho. Y eso que nada más recibí enseñanzas durante una semana de él, pero era un ser, es que los grandes lamas transmiten algo que va más allá de la razón, de lo intelectual, incluso va más allá incluso del corazón, ¿eh? O sea, es una cosa especial. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya cuando volví a España, pues sí, ya hice un año viví un año como monje, pero sin serlo, para probar, ¿no? Y conocí a varios maestros. Los más importantes para mí ha sido, Losang Sutin fue el primero, pero mi maestro raíz fue Venerable Lama Zopa Rinpoche, que cuando yo vi a Venerable Lama Zopa Rinpoche, ahí sí que sentí que
que era mi maestro, ¿no? ujú, Y pero luego he tenido otros, Jan Pagliazzo, por ejemplo, otro maestro que me enamoró, o Tamding Gyatso, o Tempa Darje, muchos, muchos maestros. ujú, ujú. ¿Cómo sabe uno, Javier, en el sendero? Y es una pregunta que muchos practicantes se hacen. ¿Cómo sabe uno que alguien es tu maestro realmente? Pues yo, por ejemplo, cuando uno siente que reconoce a alguien, no sé cómo explicarte. Es como cuando conoces a una persona y nada más conocerla, sientes esa cercanía, esa afinidad, esa empatía, incluso te sientes como que quieres estar con esta persona, que cuando estás con esa persona tu mente es más positiva, entiendes cosas. Eh, es algo un poco difícil de explicar, pero es como cuando te enamoras, ¿no? Cuando te enamoras de alguien que no sabes por qué. Pues de repente tú oyes a un maestro y tu mente está más clara, tienes más, tu corazón se abre más, las enseñanzas entran fácilmente, te Ujú, contesta preguntas que tienes en tu mente, de una forma así extraña, ¿no? Como, es que el Dharma es como muy mágico. A veces en unas enseñanzas los maestros responden a las dudas que tienes tú, aunque tú no se las preguntes, ¿no? Eso es un fenómeno que sucede mm, mucho. mm, Y bueno, y entonces te das cuenta que cuando oyes enseñanzas de ese maestro, te inspiras mucho más. mm, De alguna manera, sientes que es real, ¿no? Que la conciencia clara existe, que no es todo filosofía, que es real, que hay gente que vive eso y te lo transmite, más allá de las palabras, ¿eh? Más allá de las... ujú, ujú. Muy bien. ¿Y en la actualidad enseña, dices, lo que tus maestros te han enseñado? Mm. Y qué tipo es decir, qué tipo de estudiante se te acerca y qué tipo de enseñanza es la que tú sueles ofrecer? Bueno, yo cuando mi maestro aún vivía, Lamazo Rinpoche, en mi última entrevista con él, que estuvimos hablando de mi práctica, pues me dijo que por favor ayudara a la FPMT con enseñando eso que yo practicaba, ¿no? Mm. Entonces yo básicamente mis meditaciones así más asiduas son la naturaleza de la mente, que me la enseñó él directamente a hacerla en una sesión privada. Bueno, fue el primero, ¿no?, que me introdujo en esta práctica. Ujú, Y también Samatha y Vipassana son son mis tres prácticas, la naturaleza ujú, de la mente y Samatha y Vipassana. Yo ajá, realmente no practico el Jidam Yoga, el Tantra Yoga todavía con un Jidam, que he empezado como al revés, porque generalmente tú empiezas practicando un Jidam, que los he practicado en el pasado, pero en un momento dado, hablando con mi maestro, pues decidimos que mejor ir a las bases, porque yo empecé muy jovencito y no estaba yo preparado para para esa enseñanza tan profunda, ¿no? ujú, Y empecé pues con Samatha, Vipassana, y de ahí ya pasé a la naturaleza de la mente. También recito algunos mantras, pero lo que yo enseño básicamente es lo que yo practico y lo que yo experimento. No enseño filosofía budista. ajá, ajá. Claro, ahí quería llegar, porque estamos viviendo tiempos como demasiada información, demasiado un poco de todo, y por cuál era la enseñanza por la que recomendabas tú comenzar. Tal vez esto de lo que estamos hablando, la naturaleza de la mente igual. Sí, yo pienso que hay que comenzar sí, con Samatha, Vipassana, que son prácticas que dan Calmar. un resultado bastante rápido, ¿eh? Si lo haces así de corazón, son técnicas que funcionan muy bien a casi todo el mundo, no a todo el mundo, por supuesto. Sí, yo recomiendo Samatha y Vipassana, pues Samatha porque calma tu mente y te permite verte, te permite conocerte, y Vipassana porque te permite, pues, dejar partir lo que no es real y un poco conservar eso que sabes que es beneficioso. Ujú, Y yo empezaría por ahí, Samatha mm, y Vipassana. Y eso luego, cuando ya hay un tiempo de experiencia con estas técnicas, pues sí que creo que la naturaleza de la mente es una práctica muy conectada con Occidente, creo, porque es cero, ¿cómo diré yo? Cero complicada, no tiene visualizaciones, no tiene mantras, no tiene aspectos culturales de ningún país, ¿no? Es como muy universal, ¿no? Como Samatha y mm.
también son muy universales. Desde este punto de vista, el Tantra se muestra como una enseñanza ya demasiado elaborada, demasiado avanzada y demasiado contextualizada en Oriente, tal vez, Javier, o puede tener su función aquí en Occidente también. No, no, aquí la tiene y hay grandes practicantes occidentales, que hacen tantra. La naturaleza de la mente es una práctica que pertenece al tantra en realidad. ¿eh? Ujú, Lo que pasa es que yo de alguna manera, en mi caso personal, que no es el que tiene que hacer todo el mundo, mm, el maestro me dijo, aparca esto y enfatiza esto y luego vuelve al tantra, ¿no? Es lo que me dijo él, ¿no? ujú. Y es lo que estoy haciendo, cumpliendo sus consejos porque era una persona que me conocía más que yo mismo, ¿no? Pero Qué vamos, el suerte. totalmente válido para Occidente. Sí, sí. Tengo una pregunta de una gran amiga, Javier, una practicante. He oído en más de una ocasión y que menciona que de qué manera, porque claro, hay esa fase de enamoramiento de la práctica donde me quiero dedicar a esto, quiero entregarme completamente. Yo creo que la han vivido muchos practicantes. Mm, ¿Y en qué medida puede superar ese sentir que está distanciándose, no está respondiendo a las expectativas de familia, amigos, en el momento en el que uno desea practicar y supone como cierto apartarse a una vida del todo convencional? Me imagino que tú esto lo has vivido sí. y ella me decía, por favor, Sofía, pregúntale, porque sé que es la inquietud de muchos practicantes sinceros que sienten que algo en realidad como que se rompe. Hay maestros a los que le hice la pregunta a Javier y me decían, no, 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 pero todo con amor y todo con... Pero en realidad hay algo que se rompe, hay algo que se rompe en cómo tú veías el mundo y en cómo los demás, en tus relaciones con los demás. Mm. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que sienten ese... Bueno, el Dharma, mm, la enseñanza del Dharma, digamos que trata de revelar la realidad, ¿no? De Ujú, la existencia, la realidad de lo que eres tú y de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en nuestra sociedad vivimos en una irrealidad bastante fuerte, que nos la hemos creído 100%. Nuestra identidad también nos hemos aferrado a ella 100%. Entonces, cuando tú empiezas a meditar y a comprender por vivencias, porque intelectualmente a veces no es suficiente, pero cuando tú empiezas a tener vivencias del Dharma, ciertamente eh, cambias, cambias, modificas cosas en tu vida y los de alrededor se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Porque, no sé, meditas 2 veces al día, se extrañan. mm, Y sí, llega un momento en que tú las cosas, digamos, que hacías antes, a lo mejor ya no te llenan tanto, pero porque realmente te das cuenta de que no te dan una satisfacción profunda, ¿no? Como si te la da en cierta medida la meditación, ¿no? Que te da una satisfacción más profunda, tampoco completa, pero más profunda. Entonces, es como, no sé, es como cuando saboreas algo mejor, pues ya lo otro tiene menos sabor, ¿no? Y produce ciertas crisis, o sea, el camino espiritual produce crisis. No es todo paz y amor, para nada. O sea, hay conflictos internos contigo mismo, con el entorno. Claro que los hay. Es como haces una terapia, ¿no? Que hay un poco de conflicto antes de encajar las cosas. Pues es un poco lo mismo. Cuando tú meditas y empiezas a descubrir lo que es real, lo que no es real, lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo bien, hay conflicto. Lo que pasa es que como estás apoyado por la sangha, por la comunidad, por tu maestro, pues eso sí, eso se transmuta bien y se lleva bien. ¿Mm? Pero llega mm, un momento en que necesitas hacer un cambio, ¿no? Y rodearte de personas un poco que estén en tu sintonía. mm, Y eso a veces implica dejar viejos amigos o verlos menos, coger nuevos amigos que están más como sangha. Porque es mm. que si la sangha, meditar o practicar el Dharma es prácticamente imposible. Sí. Es muy luminoso eso que dice. Ah, exacto. ¿Por qué se dice en el budismo, Javier, que el sufrimiento viene de una visión y concepción dual del mundo? ¿Qué es exactamente eso de la dualidad y la no dualidad? Mm. Bueno, el tema de la dualidad tiene diferentes profundidades, ¿no? Pero la más, digamos, la que define a un budista, es que lo que uno experimenta, mm,
uno descubre que no te lo dan las cosas ahí fuera. ¿Eh? Por ejemplo, si a ti te gusta una rosa, mm, tú puedes decir, es que las rosas son muy bonitas y sientes que ahí fuera la rosa es bonita y yo aquí la percibo como bonita, ¿no? Entonces ahí hay dualidad. Pero cuando te das cuenta que la rosa es bonita porque tu mente hay condiciones internas, hay condicionamientos, etcétera, que hacen que surja en ti felicidad al verla. Entonces sabes que esa felicidad que experimentas al verla, la rosa es solo una base, pero la realidad es tú, no hay dualidad. Rosa, lo que percibes de la rosa y tu mente son la misma cosa. Esa Ujú, sería lo que se llama Nangpa o ser de interior, que la vida que experimentas es tu mente, no son dos cosas. No es el mundo y mi mente entra en contacto con el mundo y lo que es bonito me gusta y lo que es feo no me gusta, sino que uno descubre que el mundo que vive, lo que es bonito, lo que es feo, es lo que está en tu mente. Entonces ahí no hay dualidad. Tu mente ujú, y el mundo son la misma cosa. Tus amigos están aquí, tus gustos están aquí, todo está aquí. Fuera hay también una existencia, por supuesto, pero la experiencia no dual es esa. ¿Mm? Eso es mm, un punto. Luego hay más allá. Luego hay más allá. ¿Eh? Hay que profundizar aún más cuando tratas de comprender la no dualidad. Pero esta es la más importante, porque esta es la que ujú, hace que tú no eches la culpa al mundo de lo que sientes, ni te enganches a las cosas del mundo por lo que sientes, sino que te mm. responsabilizas más de que tú creas tu experiencia, ¿no? Y la meditación sería como la herramienta que lleva la parte mental, porque casi que uno podría comprender lo que estás diciendo desde la mente, lo Ujú. llevarías a una fase mucho más de experiencia, de verlo desde otro enfoque, con una conciencia intuitiva y no tan intelectual. ¿Mm? ¿Me Claro. equivoco? Y por No, eso uno se sienta, medita y realiza. Ujú. meditar, ¿Cómo? meditar Sí. te hace familiarizarte con esta realidad. Mm, mm, Tibetano, meditación es Gomkiap, que quiere decir familiarización, ¿no? mm, Entonces tú te familiarizas. Oye, pues es verdad, la rosa no es bonita ahí fuera porque si no sería bonita para todo el mundo. Y hay gente que no le gustan las rosas, ¿no? ujú, Eso te viene a revelar ya que ahí fuera no hay una rosa bonita, mm, porque si no lo sería para todo el mundo, ¿no? mm, Entonces tú te vas familiarizando con esto en tu meditación, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus contenidos mentales, es decir, en tu propio cuerpo y en tu propia mente, también vas más allá de la dualidad. mm, mm, Ya no dices, ay, me duele la pierna, como si el dolor fuera una cosa y el que lo experimenta fuera otra. mm, mm, Y vas rompiendo esa dualidad y entonces vas familiarizándote hasta el punto de que ya se estabiliza. Y mm. ya ves la vida así y ya, pues, si algo te gusta, pues das las gracias por el karma que te hace experimentar esto y lo disfrutas. Si algo no te gusta, no culpabilizas ahí fuera, das las gracias por poder liberar ese karma. Y entonces, esa es la práctica del budismo, prácticamente. Ajá. Y en el budismo se estudia mucho también la parte filosófica, la parte de la vacuidad. ¿Cómo establecer un buen término medio entre el conocimiento intelectual y el intuitivo, Javier? Am, depende de las personas. ¿Eh? El Buda decía que había 6 tipos de caracteres en las personas, que estaban en grupos de dos, que estaban cada grupo asociado a uno de los 3 engaños de la mente, ¿no? Ujú, Entonces, las personas, por ejemplo, que son devocionales y a la vez tienen la tendencia a pegarse mucho a las cosas porque van juntas, esos son personas conectadas con la energía del apego. Entonces, esas personas, estudiar mucho no es tan necesario. Esas personas se mueven más por la devoción, son mm, devocionales y necesitan experimentar alegría, felicidad, cosas así para poder avanzar porque son de carácter eh, devocional. Luego están los que tienen que ver con la ignorancia, que tiene una parte positiva, que sería pues intelectuales. La razón les ayuda muchísimo a comprender las cosas, pero a nivel negativo también hace que tanto conocimiento intelectual no experimentado se convierta en nada. mm, Entonces,
Depende de las personas. Algunas personas tienen que estudiar mucho, porque si no, no se inspiran y no siguen para adelante. Otras se inspiran pues, viendo al maestro, con las ceremonias, no sé, con los sentidos más, ¿no? Ajá. Y, y sí, y luego hay otras personas que también necesitan analizar mucho, ¿no? Comparar. Ujú, ujú, Bueno, en realidad no hay personalidades puras en estas cosas, en estos 6 caracteres, pero hay uno que predomina más. Entonces, no podemos decir que todo el mundo tiene que estudiar mucho o todo el mundo tiene que meditar mucho. Hay personas que, por ejemplo, yo conocí a un monje, bueno, lo conozco, que aún no ha muerto, por cierto, y este y era el asistente de mi maestro. ¿M? Y me decía, yo es que medito fatal, porque no puedo, o sea, me cuesta mucho y tal, pero como está todo el día sirviendo a su maestro, ayudándole a hacer cosas, pues él así gana más paz interior y más comprensión que una persona meditando, ¿no? ah, qué bonito. Ajá. ¿Y cómo establecer un esfuerzo cómo armonizar entre el esfuerzo y eso que dicen los budistas, ausencia de existencia de un yo inherente? O sea, no hay, antes lo estábamos un poco acariciando con el tema de la no dualidad. Ujú, ¿Cómo establecer entre esfuerzos, pues eso, para que no me lleve continuamente mi mente, para que no me atrapen las emociones, para que no haya demasiados engaños, ¿cómo establecer un esfuerzo entre eso y esa ausencia de la que se habla, esa ausencia de entidad inherente? ujú. Yo creo que esforzarse mucho no es bueno, ¿no? Ujú, ¿Eh? Porque implica una lucha, implica una dualidad. ¿Eh? Porque estás aquí, quieres estar allá. Entonces, esto es un juego del ego. O sea, eso no funciona así. ¿Eh? Es muy importante comprender la ausencia de existencia inherente del yo y de los fenómenos externos, ¿no? Es un poco la vacuidad, va por ahí. Pero tienes que hacerlo desde la clara comprensión y las dos alas del budismo, mente clara y corazón abierto, no desde el esfuerzo y el trabajo, sacrificio y desde el conflicto jamás, porque entonces eso es la anti-enseñanza del budismo. ujú, Entonces, si notas que te engancha una cosa, pues puedes decir, bueno, pues esa rosa que veo ahí está en mí, lo tengo en mí, no necesito arrancarla, llevármela a casa, ¿no? Porque entonces se marchitará y sufriré. O sea, empezar a practicar contemplando la vacuidad de tus percepciones, de los fenómenos que percibes. ujú, También dentro de ti, si experimentas que estás triste, por ejemplo, pues darte cuenta de que la tristeza es un proceso, que no hay una entidad que esté mal y que se vaya a quedar ahí siempre. Entonces tú puedes, con esa clara comprensión y con compasión, con bondad hacia lo que te toca vivir, acariciando ese dolor como si fuera un niño y a la vez viendo su vacuidad, así se trabaja. ujú. El esfuerzo está en tratar de tener la mente clara y el corazón abierto. Para Sí. ver la naturaleza de la mente, hay dos vías muy importantes en el budismo que son, en principio, y corrígeme si me equivoco, Mahamudra, Dzogchen. Son como dos vías muy claras para llegar a ver la naturaleza de la mente. Ujú. Em, ¿Qué diferencias tienen ambas técnicas, Javier? Prácticamente son diferencias a la hora de exponer el camino. ¿Eh? Pero luego la práctica contemplativa es prácticamente la misma. Es prácticamente la misma. Filosóficamente seguro que hay diferencias y si tú hablas con dos eruditos que estudian muy en profundidad estas dos cosas, te dirán, bueno, pues aquí Mahamudra dice que la naturaleza sutil surge en el momento posterior a la percepción, mientras que la Dzogchen dice que no, que espontáneamente, tal. Son cositas así em, propias de, pues eso, de los intelectuales, que en realidad muchas veces dividen el Dharma. Y en realidad tú te coges un practicante de Dzogchen, un practicante Mahamudra experimentado y son iguales.
manifiestan las mismas cualidades, descansan en su naturaleza, mm, y hacen la misma práctica en realidad, porque la práctica es realmente la misma prácticamente, ¿eh? Ujú, Sí, ujú. sí. ¿Y qué papel tiene en todo esto entonces el Tantra, volviendo un poquito, retomando la idea del Tantra, qué papel tiene en todo esto, siendo tan elaborado a través del manejo de la energía, de los canales, de los aires, de los chakras, Mm. se transforma? ¿Qué, qué conexión tiene con la naturaleza de la mente de estas dos técnicas, Mahamudra y Dzogchen? Sí, en el Tantra se practica los yogas de Naropa y Ujú, los yogas de Naropa, y uno de ellos es el yoga de la luz clara. El yoga de la luz clara es el yoga de unirte a la naturaleza de tu mente. ¿Mm? Y que es vacuidad y claridad. Es decir, conoce el mundo, pero no tiene entidad. Te podríamos ujú, decir. Entonces, se utiliza visualizaciones, ejercicios de prana, ¿no? Los 5 pranas, por ejemplo, tsalungs, o se utilizan diferentes prácticas más esotéricas que aceleran, esta visión. Hacen que el prana entre en el canal central y eso produce la visión de la naturaleza de la mente, ¿eh? ujú. Entonces, son técnicas en las que se utiliza, pues eso, la visualización, el control de los canales, las gotas, mm, sí, ese tipo de prácticas, ¿no? Son Mm. complementarias, ¿no? Según la disposición del practicante igual. O... Y son para ir más rápido, en realidad, dicen, Ajá, porque ajá. si lo haces todo desde lo que es la enseñanza analítica y tal, pues tardas más, parece ser, según cuentan los lamas, ¿no? Mientras que con el Tantra, pues, si lo haces bien y lo haces todo, los preliminares, todo con un maestro, por supuesto, si no es imposible, entonces se dice que puedes alcanzar esta visión del ser o de tu naturaleza última en una sola vida. Ujú. Entiendo por lo que acabas de mencionar que avanzar en la práctica es imprescindible ya el maestro. O sea, mientras estás inicialmente tratando, pero una vez que quieres avanzar y profundizar, se vuelve imprescindible. Sí, yo creo que Mm, sí. O sea, es como... luego, cuando ya el maestro en realidad es tu propia naturaleza, ¿no? El maestro interno. Y el maestro externo es como ese espejo que despierta esa naturaleza que hay en ti, ¿eh? Um, Eso es importante saberlo para no caer en la adoración de las personas, que eso no es ah, bueno. mm, Mm. Entonces, cuando ya llevas más tiempo, tú te das cuenta que el maestro no solo es esa persona, el maestro es la vida misma. mm, El maestro se despierta a través de las relaciones con los demás, de las vivencias de la vida, de las ganancias, las pérdidas afectivas, que el maestro está en todas partes, ¿no? mm, Porque en mm, realidad eres tú, está en mm, ti. Pero ese maestro externo, esa persona, es necesaria porque te da las instrucciones primero, ¿no? Instrucciones orales, que es importante que sean orales, además, no sirve por escrito. ujú, Y además te transmite cuando tomas la iniciación tántrica, él te transmite de mente a mente como una semillita de eso que tú eres. Te despierta una semillita, es como que riega esa semillita del gurú interno que eres tú. Y a partir de eso, devocionando a ese gurú externo que en realidad eres tú, vas acercándote más a tu verdadera naturaleza hasta que descubres que el gurú externo y tú y la divinidad y la vida son lo mismo. mm. Y la motivación para practicar todo esto debiera ser la bodhicitta, dicen los budistas. Explícanos un poco qué es la bodhicitta. Sí, la bodhicitta es como una mente que busca alcanzar la iluminación, no por la felicidad propia solo, ¿eh? Sino por la felicidad en general. Bodhisattva es el que sigue el camino de la bodhicitta. Un bodhisattva, por ejemplo, no está tan preocupado ya en iluminarse él. Eh, por supuesto que tiene dos trabajos que hacer. Tiene que desarrollar su mente, ¿no? Porque si no, no hay nada que hacer con los demás.
pero el objetivo más importante no es desarrollar su mente para él disfrutar de la paz, ¿no? Como en el pequeño vehículo, que sí es así, en la motivación, sino que es purificar mi mente, desarrollarla, conocerla, llegar a mi naturaleza verdadera, porque desde ahí sí que puedo yo realmente ser de beneficio mm, para los seres, ¿no? mm, mm. Porque ahora, aunque intente ser de beneficio, pues muchas veces hace más daño que bien. Pero cuando tú tienes la sabiduría asentada en ti, entonces es más fácil que tú puedas beneficiar a otros, porque te das cuenta que de la misma manera que, por ejemplo, en el primer mundo vivimos estupendamente, pero no podemos disfrutar de eso sabiendo que existe el tercer mundo, porque nuestra naturaleza no puede, no será nunca feliz hasta que todos seamos felices. O sea, cuando uno comprende esto, que nuestra naturaleza es comunitaria, ¿no? Eh, que la paz personal no es suficiente. Mm. Se esfuerza para la paz, en mayúsculas, tuya y de todos los demás. Y sabe que, bueno, que tampoco hay que obsesionarse con las prisas porque esto ya lleva mucho tiempo, ¿no? Total, es completamente radical lo que estás diciendo. Sí, es como que el bodhisattva renuncia a su nirvana y Mm, también renuncia al samsara o a la vida insatisfactoria. Y renuncia a las dos porque su principal objetivo es que los seres sean felices, tanto temporalmente como que conozcan el Dharma y puedan conocer su propia naturaleza. Y al decir conocer el Dharma no me refiero a conocer el budismo, sino la ley de la naturaleza, que no es una creación humana, que no es una religión, que está antes que naciera el hinduismo, antes que naciera el budismo, ¿no? mm. Eran practicantes de Dharma, practicantes que intentaban vivir de acuerdo a la realidad, no a lo que tú crees que es real, sino a la realidad. Y ¿Y eso es cuál un es la proceso. realidad? ¿Y cuál es la realidad? Ah, ojalá lo supiera. Ahí estamos, tratando de conocerla, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Primero Ajá, vamos ajá. conociendo lo que no es, ¿eh? Vale, Ir viendo lo que no es, aparecerá la realidad, ¿no? aparecerá. Claro, con lo cual te iba a preguntar, ¿cuál es la realidad última de los seres, la naturaleza última de los seres? Y eso es lo que pretendemos conocer, ¿no? Sí, Mm, pero no puede describirse con palabras. claro. ¿eh? Se puede acercar a eso, Mm, a lo que podría ser, pero igual que no puedes describir con palabras qué es el amor, mm, porque no se puede describir con palabras, pues más o menos acercarte a ello a través de la poesía, a través del mm, arte, mm, ¿no? Pues la naturaleza última de la mente, a mí me inspiran mucho las enseñanzas directas de Dzogchen, por ejemplo. mm, Son poemas, poemas. A través de la poesía hablan de la naturaleza de la mente, ¿no? Como Milarepa, mm, el Mahamudra a través de poemas, porque es una forma que el ego intelectual no puede entender, pero que ese ego real, ese yo verdadero, sí capta. mm. Eh, Guau. Bueno, es precioso. mm. Pues, Javier, ¿qué te parece si meditamos un poquito? Muy bien, ¿vale? ¿Cuánto ¿Eh? rato quieres? ¿5 minutitos? Lo que tú 10. decidas, lo que tú quieras estará bien, ¿ok? Sí, bueno, pues podemos hacer una meditación cortita Ujú. en la naturaleza de la mente, que las meditaciones en la naturaleza de la mente deben ser cortitas al principio, Ajá, como vale, microsesiones, que digo yo. Mm, vale, Muy bien. pues venga. Pues nada, nos sentamos con la espalda recta, corazón abierto y nos relajamos. Nos relajamos en el cuerpo, notando su peso sobre la silla, notando las plantas de los pies perfectamente apoyadas en el suelo. O si estamos sentados sobre un cojín, notando los glúteos, los muslos, los pies en perfecta conexión con la tierra. Sentimos esa sensación del peso del cuerpo sobre la tierra.
para colocarnos aquí y ahora, en el presente. Notamos si el cuerpo está frío, caliente, si hay un dolor aquí o una sensación desagradable allá. Nos tomamos un par de minutos en recorrer el cuerpo, en escanear el cuerpo para descubrir cómo está. Y allá donde sintamos que hay rigidez o tensión, relajamos y seguimos moviéndonos. Podemos mantener los ojos cerrados o abrirlos. Notamos todo el cuerpo en general y nos relajamos en él como si fuera una montaña majestuosa, llena de vida. Y conectamos con esa experiencia de estar quietos, inmóviles, la quietud del cuerpo. Y nos relajamos ahí, en esa experiencia de quietud en el cuerpo, notando el silencio que nos rodea y dentro de nosotras o nosotros, y descansando en ese silencio, y contemplamos con la mirada interior como si miráramos hacia un mar infinito, hacia su horizonte, abiertos como el espacio. Esa sensación de soltar, de apertura, ahí descansamos, sin buscar ya nada especial, solo descansar y estar presentes, conscientes, dejando que las sensaciones físicas surjan, se disuelvan, que los pensamientos como nubes surjan en la espaciosidad de la conciencia, se disuelvan en esa espaciosidad. Abandonamos el querer alcanzar algo, el querer liberarnos de algo, el querer modificar algo, y nos entregamos a esa conciencia con plena amistad a la hora, sea como sea, entendiendo que todo lo que surge en el cuerpo y mente surge por causa y efecto. No es el yo mismo o lo mío, solo es una apariencia temporal del yo que surge y se disuelve por sí mismo
sin necesidad de querer modificar nada, como cuando contemplamos las ondas en el mar que surgen y retornan por sí mismas, independientemente de nuestros deseos. Así que descansamos en la plena conciencia benevolente, aquí y ahora y nada más. Mente clara, corazón abierto. Que debido a esta práctica pueda descubrir la verdadera naturaleza de mi mente y puedan todos los seres beneficiarse de ello. Que debido a esta práctica puedan todos los seres realizar la naturaleza de su mente y vivir en la paz, la alegría y la armonía para que todos los seres sean felices. Ofrezco el mérito de esta práctica. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Pues ya estamos. Meditado un ratito. Muchísimas gracias, qué maravilla, qué maravilla. A ver, Bueno, Javier, cuéntanos un poquito cuáles son tus últimos, cuáles van a ser tus próximos retiros para alguien que te conozca y que te vea y que de repente diga, wow, quiero meditar con él. ¿A dónde te encuentras? bueno, yo realmente no me dedico a enseñar el Dharma, ni siquiera simplemente cuando algún centro budista de la FPMT me invita, pues Ujú, voy, ¿no? ujú, Entonces, ah, voy a ir a Oselín en junio a hacer un retiro de fin de semana. ajá, Sí, sobre los cuatro velos que se llama, que son como los cuatro engaños temporales que no nos dejan ver nuestra verdadera naturaleza. ujú, Eh, y luego también voy a ir a Granada y a Córdoba ajá. en los meses, sí, probablemente. Centros de FPMT y ahí a lo mejor pueden encontrar algunos de tus retiros, ¿no? Sí, Vale. yo siempre intento estar siempre en la FPMT, ¿no? Porque Ujú, era la fundación de mi maestro y ahí ujú, me ujú, siento arropado, ajá, Ujú. ujú. Vamos, no tengo página web, no tengo. Vale, vale, vale. Eres un yogi que se dice No. totalmente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Tienes una poesía en todo lo que explicas enorme y haces llegar con mucha facilidad. O sea, yo te animo y casi que te pido, enseña un poco, porque la verdad que mucho no, nos encantaría recibir. Transmites con mucha, mucha dulzura y esto es siempre muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias. Adiós.